Está Agustín Echavarne, que es economista, bienvenido Agustín, y también Nicolás Partierra, también economista. Bueno, a ver, ¿cómo creen ustedes que se podría instrumentar este plan, ¿no? Porque acá la clave es cómo se instrumenta. Bueno, nosotros hicimos en la Fundación Libertad y Progreso hace más de 10 años, propusimos un programa que era el Plan Empalme, que era cómo ir pasando programas sociales a trabajo concreto, ¿no? Y lo que pasa es que esto se anuncia generalmente, también lo anunció el gobierno de Cambiemos, y se acuerdan que hablaron del Plan Empalme y demás, pero cuando nosotros miramos cuánta gente vive del Estado, cada vez es mayor. Entonces la pregunta es cuánto hay de palabra y cuánto hay real. Porque la verdad es que Argentina, en el año 70... ¿Puedo interrumpir, Agustín? Sí. Siempre que te escucho y demás. ¿Qué quiere decir vive del Estado para un economista, digamos, no para tirarlo nada más? ¿Pero por qué pregunto esto? Por ejemplo, un Estado X de Francia hace 10.000 viviendas y alguien va a trabajar y obviamente vive de lo que el Estado le da. Ahora es un laburante. ¿Y ¿A qué te referís con el tema? Es la proporción. Por ejemplo, cuando hablamos del 2001, nosotros hacíamos este ejercicio y nos daba 7 millones y 7 millones. 7 millones de personas que aportaban en blanco, sí, trabajaban, bueno, formalmente, y 7 millones de personas que tenían algún ingreso que provenía del Estado, que no es que está mal. Si son los que corresponden, por ejemplo, había 3 millones que eran jubilados. Después tenías 2 millones que eran empleados públicos, que ya en aquella época se hablaba que eran demasiados. Se decían que sobraban 700.000 y eran 2 millones. Hoy tenés 4 millones y medio de empleados públicos. Pero a eso iba, perdón que me esté porque me parece importante para lo que viene. ¿De qué depende eso de si vive o no del Estado, si está bien o no? Si hay una parte que de la productividad. Claro, a eso iba, buenísimo. ¿Y de la productividad. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo el otro que está del otro lado sabe por si soy productivo o no? Por ejemplo, uno va mirando, pero cuando miras una persona individual es difícil saberlo, porque la persona por ahí es productiva, pero el tema es qué es lo que está haciendo. Claro. Por ejemplo, vos tenés un ejército de gente que sale a controlar precios. ¿Eso es productivo? Para la economía no, es absolutamente improductivo. De hecho, ningún país que funcione bien tiene ejércitos de controladores de precios, los precios son libres. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente por ahí es gente que trabaja perfecto, o pueden ir y medir góndolas, y por ahí el tipo trabaja fenómeno, se levanta a la mañana temprano, va a trabajar, hace un trabajo fenómeno, y dice, yo soy productivo, sí, pero para la economía no es productivo. Por ejemplo, si comparás Argentina con Australia, en cantidad de personas que figuran como pertenecientes a la educación, porque no son todos maestros, hay un montón de cosas que engrosa la cantidad de gente que está allí. Bueno, vos ves que en Argentina es 3 veces más que en Australia por alumno, 3 veces más, pero mirás el producto final, que es si los chicos aprenden o no, y resulta que Australia está ahí arriba y Argentina está acá abajo. Estamos en el puesto... Pero no, hay una idea interesante igual ahí en lo que planteaba, porque planteaba que si la economía dice de alguna manera, como que la economía nos da un mensaje de quién es productivo y quién no. Entonces, un gerente que por ahí va 3 veces a la oficina a la semana, tiene un sueldo de 300.000 pesos, un juez, ¿no? Tienen sueldos que pagan, incluso algunos no pagan ganancias y tienen sueldos muy por encima del promedio. En cambio, una persona que recupera residuos, que reduce el impacto ambiental de algo que la economía desecha, esa persona con esa lectura no sería productiva. Me parece que hay que incorporar que la economía no siempre asigna racionalmente esos recursos y que puede haber política pública que busque valorizar más ciertos empleos que otros, ciertas actividades que otras, y eso no siempre lo que dicta el mercado es la única guía para organizar qué es productivo y qué no. Tenemos que meter ese complemento. Ok, pero fíjate lo siguiente. Decíamos que eran 7 millones y 7 millones. Nosotros con la misma metodología lo medimos hoy y tenemos un poco menos de 7 acá porque en realidad se achicó el empleo privado y en cambio esto subió a 22 millones de cheques que emite el Estado todos los meses. No funciona, porque la pregunta es quién paga esa cuenta. Esa cuenta la siguen pagando los que aportan impuestos en el sector formal. Y los han matado de impuestos. Argentina es de los países más impuestos tienen. Estamos en el segundo puesto internacional, mundial, de gente que lo que pagan las empresas, que por supuesto entonces son más chiquititas y se terminan yendo. Y se nos van los empresarios, y se nos van las empresas. Y tenés tipos que son súper exitosos, como Mercado Libre. Es una empresa extraordinaria. Primero los sindicatos los molestan, les pones impuestos extraordinarios, les pones impuesto a la riqueza, se termina yendo. Y hoy tenés una flota de aviones de esa empresa en Brasil. Entonces, tenés esas empresas que crecen afuera del país. Tenés empresarios que eran empresarios cárnicos argentinos. Vendieron en Argentina y hoy son el número 1 en Uruguay. Y resulta que Uruguay termina pasándonos en exportaciones de carne. Entonces, no te sirve el esquema. Cuando vos tenés una cantidad enorme de gente que vive del Estado, eso tenés que pagarlo. Con impuestos, ya decimos, imposible, estamos en el segundo puesto después de Comoros. Con deuda, estamos en default. O sea, lo que hizo Guzmán es patear el default para dentro de 3 años, pues es imposible de pagar. O sea que volvemos al default dentro de 4 años. Está quebrado el tesoro.
con moneda, con emisión monetaria, el Banco Central está quebrado o en vías de quiebra. El Banco Central, cuando vos mirás las cuentas del Banco Central, las reservas vienen cayendo, más allá de que subieron un poquitito en los primeros semestres por la soja y demás, si mirás en el año y medio, vienen cayendo las reservas, pero la deuda del Banco Central viene creciendo de manera exponencial. 142% de la base monetaria es impagable también, con lo cual va a salir una mega devaluación. Nicolás. Sí, me parece que hay una salida que no se ve porque en este contexto lo que está proponiendo Agustín, entiendo, es reducir el gasto público, porque si no se puede pagar, de alguna manera hay que eliminarlo. De hecho, ¿cuál sería la solución para pagar el año que viene los vencimientos con el Fondo Monetario desde esta visión? 4% del PBI. Sacar recursos de otro lado para cancelar esos vencimientos, digamos. ¿Y cuál es el problema que nos está viendo? Dos cosas. Primero, que por más que reduzcamos en otras partidas 4% del producto para pagarle al Fondo Monetario, lo que no tenemos son los dólares en el Banco Central, ¿no? La fuga de capitales que hubo nos dejó en un problema serio para poder cumplir esos vencimientos, para poder crecer, incluso para poder importar lo que necesitamos. No tenemos esas reservas. Y el segundo que me parece interesante, sobre todo, es que dice que los impuestos obviamente son un problema hoy para muchas empresas, y es cierto, pero porque venden muy poco, porque no tienen demanda del otro lado del mostrador. Si hoy a esa poca demanda le agregamos un Estado que se retira, en lugar de tener... No es un tiro en el pie, es trotil en el pie. Ahora, directamente en este contexto sacar al Estado. Ambos, para volver al anuncio de este programa y supongamos que empieza a avanzar esta coordinación de que más gente que está recibiendo planes sociales, que no es lo mismo que vivir del Estado, evidentemente, porque estás diciendo 7 millones y acá el gobierno dice que apunta a un universo de 750.000, que son los que reciben por ahí directamente asignaciones o a través de cooperativas, por ejemplo. ¿Cómo ven eso entrando al mundo PYME? ¿Cómo ven esos futuros empleados del mundo PYME siendo parte, ya no del gasto público, porque entiendo el debate que tienen, la confrontación ahí con el tema, pero específicamente sobre estos que van a ser de planes a trabajo, supuestamente, como si los planes fueran trabajo? A mí me parece interesante un punto del programa, que es cómo pasar a la formalización sin reducir algún grado de asistencia de derechos laborales y derechos sociales, digamos, ¿no? Un escalón para arriba, porque las otras alternativas hoy sobre la mesa parecen ser menos derechos. Lo que sí, nosotros desde el CESO siempre vemos que el universo de la economía popular es demasiado grande hoy en día para pensar que eso se puede formalizar completamente, que tiene que haber una política para fortalecer todavía más ese sector y dinamizar las redes que hoy ya tiene la economía popular. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una cooperativa que sea más productiva, ¿qué necesita para ser más productiva? Más capital. No necesariamente pensar que el empleo formal registrado va a ser la salida para ese millón de personas, sino fortalecer. Hay muchos trabajadores formales pobres. Y así que pongamos el escenario de 2015, una industria mucho más activa, 30% de salario real más alto que el de hoy, y aún así te quedaba un tercio de la población afuera. Entonces, pensar otras políticas específicas para ese sector que no necesariamente impliquen como única salida el empleo formal registrado. Sí, yo creo que eso no funciona hace 1000 años que lo estamos tratando de hacer. Y siempre la misma receta termina cada vez peor. No es que termina mal, termina cada vez peor. Argentina tenía 3% de pobreza en 1973, hoy tiene 40% de pobreza y el año que viene va a tener 50% de pobreza, probablemente por el salto inflacionario que vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es cambiar de forma de pensar. La salida es que hay que comprender que entran 250.000 chicos todos los años al mercado de trabajo. En un gobierno que se dura 4 años, 1 millón de chicos. Esos chicos no van a trabajar en las grandes empresas. Si van a trabajar en el Estado es un desastre. Si le das planes sociales es otro desastre, pues seguís destruyendo la Argentina. La única salida que tiene la Argentina es cambiar de forma de pensar. ¿Qué significa? Significa que en 4 años hay que crear 4 millones de empleos privados. ¿Cómo? Los van a tener los propios chicos. Los jóvenes que ingresan al mercado laboral van a emplear sus propias empresas. Pero para eso necesitas moneda sana, bajos impuestos, desregular, flexibilidad laboral. ¿Cómo crearía un chico su propia empresa? En miles de cosas. Los chicos tienen miles y miles de cosas. Por ejemplo, un chico en La Matanza me decía hace poco que él simplemente estaba, enseñaba guitarra, no, matemáticas, en este caso, por otro que me dijo, pero no importa, lo que sea, enseña guitarra a un español. El español le paga, por ejemplo, 100 euros. El Estado se queda con 70 euros de los 100 que les paga. Si en cambio recibiera sus 100 euros, podría empezar a hacer incluso una pequeña empresa de enseñar a españoles. Un caso y hablamos de 1 millón. Bueno, cada 4 justamente años. Cuando vos pretendés que un economista... Yo tengo una hija de 20 años, trabaja en una empresa importantísima, la acaban de contratar.
¿no? Tiene un contrato basura, ¿no? No voy a decir la empresa porque pondría en riesgo mi hija. Un contrato basura, le pagan Está sin laburo. 30.000 pesos. Yo digo la empresa y decís, ¿Cuántas horas? Porque eso es lo que te pregunto. 5 horas más o menos. Claro, un poco más de medio. Pero por eso tenés que pensar, esa empresa la están matando de 30.000 impuestos. pesos, Sí. Esa empresa la están matando de ¿Y sabes impuestos. cuántos negrea esa Y- misma empresa que yo te puedo Es contar? que si no negrea, Bueno, probablemente no igual, puede sobrevivir. entonces, Pero vos decís estamos que con vive eso. mal el gerente de esa empresa, No, no que ese tiene es el un punto, problema no es el de punto condiciones de Ese vida. no es el punto. El punto es que si vos matás, por ejemplo, en este informe que es de Pricewaterhouse, que lo hace para 200 países y Argentina está segundo, Comoros es el que más cobra impuestos, Argentina es el segundo. Argentina, muchas empresas si pagan el 100% de los impuestos, pagan más de lo que ganan y pierden plata. Y por eso que terminan negrando. Es un país con una alta evasión, lo hemos Pero visto. la evasión No. es el resultante de los altos impuestos. Es al revés. Porque ese es el problema. No, Nosotros tenemos un problema muy estoy serio. diciendo como, también estamos en un país con alta evasión y Pero tal vez por por eso supuesto. muchos hagan la vista gorda con Pero ese por tema. eso mismo hay que hacer una cosa Pero distinta. lo único que Bueno, sí... El rediseño por de eso le mecanismo quiero... positivo, empecemos por ahí. Absolutamente. Hay que, por ejemplo, tenemos 180 impuestos. Todos impuestan impuestos. Bueno. El otro día la Corte Suprema hizo un fallo terriblemente antijusticia. Para mí la Corte Suprema es uno de los principales responsables de la decadencia de la Argentina, que dijo que un municipio puede cobrar una tasa sobre todo lo que produce una empresa en cualquier parte de la provincia. Claro, es un disparate. absurdo. Bueno, es un disparate. Pero por eso te digo, entonces hay una cantidad de disparates. Vos tenés que tomar un modelo que funciona, agarrar el que quieras. Me decís el de Suecia, me decís el de Dinamarca, Imitalo. me decís el de Irlanda, y vas a ver que tienen 6, 7 impuestos. Pon esos 600 impuestos y elimina todo lo demás. Y vos lo que vas a Pero ahí encontrar... te estás perdiendo el foco, y lo porque que vas a si lo encontrar... analizás económicamente deberías ver la incidencia del impuesto, no la cantidad de No, impuestos. todo, porque la cantidad también implica, No. sí, porque implica, es engorroso, te ejemplo, el complica la IVA. vida, no te permite planificar. Es simplísimo Tiene- el IVA, tiene- un solo impuesto, de los peores que hay, en tiene- eso creo que podemos coincidir. El impuesto al O cheque sea, que un día... reducir el en impuesto al pocos cheque. impuestos no es garantía El de impuesto al nada. cheque un día lo puso No, sí, Caballo sí, por 3 reducir los meses. impuestos. Todos los y países luego que en reducen los 2001. impuestos mejoran. Por ejemplo, Por te doy supuesto que casos. simplificarle la vida a la gente es algo que Irlanda cualquier bajó los gobierno impuestos, multiplicó por 4 los salarios en dólares en 30 años. Que el presidente Kennedy bajó los impuestos, Estados Unidos empezó a crecer. El presidente Reagan bajó los impuestos, Estados Unidos empezó a crecer. Cuando Trump Agustín, empieza a bajar los impuestos, y ahí tengo Estados una Unidos empieza a pregunta crecer. entonces, porque Macri, es ¿cómo le fue? interesante. Macri no bajó los impuestos. Macri, de hecho, aumentó los impuestos. Hizo una Pero cantidad los de impuestos cosas. a la riqueza, el Por sector ejemplo, que bienes pero personales pero lo no bajó redujo. los impuestos. Por Hizo que la ejemplo, gente- María Eugenia un Vidal en la blanqueo ciudad de fiscal. Buenos Aires aumentó fuerte. Cuando había 30% de inflación, subió 105% los impuestos En la provincia. En la provincia. Agustín, supongamos... Porque esto es impuestos interesante esto, ¿no? municipios, Sí, 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 por eso municipios provinciales y después impuestos municipales, provinciales Provincial. y nacionales. Te matan de impuestos en Estamos Argentina. Te matan de obviamente impuestos. idealizando un país, digamos, si comparamos con tantos otros países es difícil, pero Dejamos hablar a supongamos que Nicolás vamos por también ese un poco. lado. Dejalo un poco a y Nicolás, porque le quiero no, preguntar a cada vez que hablamos ambos, lo corto. porque quiero ver la transición. Vamos hacia, por ejemplo, un país donde se sacan los planes y se genera trabajo o se eliminan impuestos. La transición va a ser bastante complicada si pasa eso mañana. ¿Qué pasa si se sacan todos los impuestos mañana? Wow. ¿Qué pasa si todos los planes... No dijimos todos los impuestos. No, ya sé. No, porque hay algunos que sí creen Pero que si- se- no, Se pero- rediseñan los Si impuestos. decide pasar de 180 a 7, vamos a eliminar muchos. ¿Qué pasa hoy con ese país que tiene 40% de pobres? ¿Qué pasa con este plan y que están programando Va a ser ahora mucho Nico y mejor, también porque Agustín después? Pero vas a tener un ¿qué- salto en el en el sector corto privado. plazo, en el los corto primeros plazo. años, con una pobreza ya del 40%? En los primeros, es la única forma de combatir la pobreza, no hay otra. Hoy es es- más, te hoy, apuesto Nico, que no ¿qué baja opina la Nico? pobreza en los próximos años si siguen con estas políticas. Hoy el Estado está sosteniendo la demanda. Parte de eso que decíamos, ¿no? Generado en parte por la pandemia, en parte por un salario real muy golpeado después de la crisis cambiaria del gobierno de Macri. Hoy el gobierno nacional y los provinciales también están de alguna manera sosteniendo la demanda. Sectores muy golpeados, el turístico, por ejemplo. Vemos varias iniciativas que atienden a garantizar la demanda del sector turístico, que si no estaría hecho pelota. Sacar hoy todo eso, el año que viene, sacar todos esos recursos de la economía, hay que explicarle al sector Los privado impuestos que son los que le si sacan el los gobierno, pero si el gobierno deja de gastar, deja de inyectar recursos, esa economía le está creando demanda. Ese es el problema que tenemos en Argentina. Nicolás. Por algunos años, para sostener el Pero crecimiento. hace 70 años que vienen con esas ideas. Y vienen pésimo con esas ideas. O sea, la idea de que Diría el que un Estado poco es más el que de tiene que 70 crear años. riqueza, eso no va en ninguna parte del mundo. El que crea riqueza No es el sector rique- no privado. crea riqueza el sector de Estados pero Unidos, que por tiene un su- déficit pero fiscal por supuesto fenomenal, que no le crea riqueza a su sector Pero privado. no, por supuesto que no, es un error
error grave de Estados Unidos tener enorme déficit fiscal. Ahora, pero los países que tienen, los países que tienen, están muy en los desacuerdo, países que tienen, muy de acuerdo con los eso, países Estados que Unidos. tienen Estado grande, todos, agarrar cualquiera, vas a ver que crecieron con estados pequeños y con impuestos bajos. Suecia, Dinamarca, los países nórdicos. Para que entiendan que nos está mirando, ¿no? A los dos les pregunto, ¿qué sería un Estado pequeño? Por Un ejemplo, Estado pequeño con docentes públicos, médicos que, por públicos. ejemplo, no tenés que tener más maestros de los que necesitas. Porque ahí, en eso de los maestros, está lleno de política. Pero hay un metida mito dentro. también, después te voy a explicar el mito. No, pero hay porque hay un mito. 1.200.000 maestros, o que figuran como maestros, Hay un que son mito. 1.200.000. Hay un mito. Yo comparo con Australia y me da que son 3 veces mayor. Entonces, Hay un mito. Bueno, ¿cuál es el mito? No hay un mito que hay cantidad de docentes que no están. Es todo un mito. No, no, después pero hay una hay que blanquearlo. Yo ese miro mito. los números, y los números me dan que hay demasiada gente que estás pagando. ¿Qué es lo que pasa? Si vos tenés, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tenés 100.000 policías privados y 100.000 policías públicos. En un país normal que funciona bien y la justicia funciona bien y no tenés la puerta giratoria que estabas hablando hace un ratito, Sí. entonces no necesitas tantos policías. Tal vez la mitad necesitas. No, no. Porque Instalar un necesitas policía los- lo que pasa es un plan de seguridad. Pero, por Que supuesto, acá nunca te plantean el necesitas- plan de seguridad. Pero eso es un tema políticamente, digo. hay Pero son todos los temas. El tema es la palabra básica. Pero 1.200.000 docentes, yo creo que es un poco menos. La posibilidad. En todo el país. En todo el país. La palabra básica es productividad. ¿Sabes cómo salió Australia? Pusieron una comisión de productividad en el Congreso multipartidaria y ambos partidos mayoritarios empezaron así que toda ley que se pasaba tenía que aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque vos tenés la productividad es la cantidad de producto que producís por hora Pero, por trabajada. ejemplo, Si haces un montón de horas que no sirven para Pero nada. nosotros, por ejemplo, no producimos nada. Pero eso lo No, haces sí producen con un servicio. estabilidad Bueno, macroeconómica. es un servicio. para la medicionista no producimos No, nada. sí que producen, es un servicio, Sí, por sí, supuesto los que sí. periodistas estamos en la peor. Pero Estamos más en la allá de peor. eso. No, no, pero eso no es así. yo les hago una también se pregunta. consideran los servicios. Yo creo No es que hay una agenda. Solo la producción industrial, esto en toda la producción. Los servicios son base. Por ejemplo, perdón, un segundo. No, pero La- yo lo me que refiero está- 1.200.000 docentes a tener 1.200.000 policías. pero desde ya, pero ese no ese es el periodistas. mensaje. El O mensaje es, tenés que tener un Estado pequeño, eficiente y que haga lo que tiene que hacer. Que haga lo que tiene que hacer. Ahora sí te escuchamos. Para mí la oportunidad que tiene el gobierno de reorganizar varias cuestiones de su agenda económica es centrarse en demandas sociales concretas, que me parece por ahí va el reclamo también de la elección, que no necesariamente se salda todo de acá al 14 de noviembre, pero sí tener una agenda más ambiciosa en lo que son las demandas sociales concretas, que el mercado no necesariamente va a responder a las señales de productividad. Porque para el mercado puede no ser productivo que una persona siga juntando cartones, reciclando materiales, porque climáticamente no le parece al mercado razonable en este contexto que eso tenga algún valor. Nosotros creemos que eso sí tiene algún valor, que la economía social, la economía cooperativa y la economía popular tienen un rol, y ahí me parece que hay una agenda de acá a 2 años a invertir fuerte en la infraestructura social, que el mercado, si esperamos a que el mercado nos construya las viviendas que necesita la Argentina, vamos a estar esperando y postergando una situación social crítica, que retirar al gobierno en este contexto de la economía Pero es que es al revés. menor Pero a mí me actividad parece- a ver, y es A ver dinamizar si entiendo desde los ser un pies. tipo de lego en economía, ¿no? A mí me parece que lo que estamos todos de acuerdo en que tiene un Estado que sea inteligente, donde racionalice un montón de cosas, porque el Estado hoy en día es medio irracional, no un Estado elefantiásico ni Estado bobo, me parece a mí, ¿no? Y empezar a trabajar de lleno en políticas de Estado profundas. Pero hay un problema Por ejemplo, conceptual, la ley Antonio. de entidades financieras. Vamos a la vivienda que tocó recién el tema de viviendas. Y él dice, si el Estado no hace la vivienda, ¿quién las hace? El Estado yo hice el cálculo de la proporción de viviendas que está haciendo el Estado, necesitas 350 años para llegar a abastecer las viviendas que necesita Argentina. En cambio, en los países que no tienen, que el Estado no se mete a hacer viviendas, que las hace el sector privado, no tienen déficit habitacional. ¿El mercado qué es? El mercado son las personas, no es otra cosa, no es un ente, lequia, no, el mercado es... Regulado por el Estado. No, pero una cosa es la regulación lógica normal. Pero eso es que, regulado por por el ejemplo, Estado. no tenés que hacer una casa que se te caiga abajo, un edificio que se mueran 1 millón de O que personas. vos no puedas ganar lo que se te dé la Obviamente. gana y No, pongas el ganar precio que vos sí, quieras. de hecho sí. De hecho hay libertad total. Cuanto más ganen, mejor. Ese es otro problema enorme que tenemos en Argentina. Cuando en un país normal, Yo te pongo un solo ejemplo. un país normal, Pero un una, solo ejemplo que lo empresa gana conozco bien de plata, cerca. Escuchá todo el este mundo ejemplo. festeja. Acá la criticamos A ver, y la este castigamos. ejemplo bien de cerca. Cuando estaba Walmart, acá en la Argentina, el Vero Walmart norteamericano,
quiso aumentar los márgenes de rentabilidad de Estados Unidos y quedó un 3% como máximo. Acá se va el 400%. No, en Estados Unidos, cuando vos tenés el mercado es el que te va regulando los márgenes. Y el Estado también no es el participa. Estado. No es el Estado para nada. Me gusta igual ese último concepto ahí, de verdad que no está mal. El que gana plata. Lo único que sí me parece muy buena la frase esa que estamos pasando en el graph de Alberto Fernández de nadie es feliz por recibir un plan, ¿eh? No. Por dos cosas lo digo. Porque esa persona no se siente parte del Estado. Y segundo, porque hace poco vimos que, no me acuerdo qué empleador decía, y no por este caso en particular, de nadie quiere venir a laburar, le pagaba 2 mangos en el campo, porque prefieren los planes. Y sí, es ahí. Los planes muchas veces están dando un piso para la discusión, para pasar a otra cosa, pero es verdad que nadie es feliz ahí, no es verdad que alguien sea feliz por supuesto, solamente con recibir de hecho, un plan. hay estudios, ¿no? Yo creo que nada. Hay un estudio, la dignidad está en juego hay un siempre, estudio ¿no? fascinante de Calvin Helling, que es un aborigen canadiense, que Tengo que estudió ir los cerrando, planes... bueno, dale un poquito también a... Sí, perdón. No, cerrar la idea, No, cerrar la idea, pero por favor. que estudien, mírenlo, es fascinante. Estudian 4 continentes lo que le pasa con los que viven de recibir planes sociales. Y multiplican el alcoholismo, multiplican el suicidio, se les pierde la autoestima. Hay que vivir trabajando, hay que darle manija al trabajo, hay que soltar el trabajo privado. Porque es dignidad. Por supuesto. Yo creo que sí, para llegar a eso totalmente, para sostener que el sector productivo, el sector económico, de las distintas realidades, que es muy diverso, es muy heterogéneo, estamos hablando de cooperativas y pymes también con un capital muy pequeño, que la reman día a día, y grandes empresas, para que ese motor productivo de la Argentina se ponga en marcha, ahí sí me parece que el Estado tiene un rol estratégico y que en este contexto sacarle esa asistencia a muchos sectores que hoy la necesitan para no bajar la persiana, que cuando se retiró el Estado les descalabró la macroeconomía, los dejó al borde de la quiebra. El que hizo un esfuerzo enorme por llegar en pie hasta el día de hoy es darle la sentencia final, me parece, si hoy hacemos un retiro del Estado muy fuerte. Que además de la libertad hay que pensar en la comunidad también, porque me parece que a ninguna empresa le sirve vivir en una economía con un 40% de pobreza. Y el mercado no organiza solo necesariamente todas esas prioridades y ahí la política pública es central. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir este debate, es muy interesante. Dale. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa, este es el tema. Hablamos de la vacunación a menores de entre 3 y 12 años.